Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El endurecimiento de penas a menores de edad y la emergencia judicial son dos temas cuestionados de la reciente ley aprobada por la Asamblea Nacional. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. El oficialismo logró aprobar la segunda ley urgente que envió el presidente Noboa. En la sesión plenaria se apeló la presidencia de Niels Olsen. Aquí empezamos. Las reformas en temas de movilidad humana y las finanzas públicas, temas que se incluyeron de última hora en la Ley de Integridad Pública, enfrentaron en el Pleno de la Asamblea al correísmo y al partido de gobierno. El texto aprobado con 84 votos será enviado al presidente para su veto o publicación en el registro oficial. Los del caso de narcovalija. Por favor, señores asambleístas, respeto a la intervención. Los de la reconstrucción de Manabí. Nuevamente el manejo legislativo del presidente de la Asamblea, Niels Olsen, llevó al correísmo a incidentar la sesión en la que se aprobó la Ley de Integridad Pública la noche del martes, que derivó en un segundo intento de apelarle la presidencia. Presidente Olsen, no es un tema contra usted ni contra ninguno de los legisladores. Es un tema de procedimientos y es un tema de principios. No siempre el que más grita es el que tiene la verdad. ¿Por qué hoy la Revolución Ciudadana apela a mi presidencia? Porque se les acabó la fiesta a los corruptos y a los delincuentes. No será la última, pero no me importa. ¿Saben por qué? Porque me voy a defender cuantas veces sea necesario y aprovechar cada oportunidad que tengo para cantarles su verdad. En la sesión, que duró casi 3 horas, otra vez, las acusaciones y los señalamientos se tomaron los discursos de los asambleístas del oficialismo y la Revolución Ciudadana. Para que en campaña no vengan a decir que van a utilizar las reservas internacionales para sus propagandas, que van a utilizar las reservas internacionales para sus proyectos que no existen, para que utilicen sus reservas internacionales para hacer puentes que no van a ninguna parte. No mientan, dejen de mentir, dejen de hablar tonterías. No pueden ustedes seguir mintiendo. La verdad, cállate un rato, la verdad es la verdad. ¿La razón? La inclusión de 2 reformas de última hora en el texto de esta segunda ley urgente. La una, que delincuentes extranjeros sean deportados de inmediato, que se les prohíba el regreso en los próximos 40 años y, si lo hacen, que sean declarados objetivo militar. Y la segunda, que los balances del Banco Central sean sostenidos con el 100% de las reservas. Se elimina la corrupción, los contratos a dedo y los amiguitos de siempre. El artículo 120, numeral 6 de la Constitución, le da la facultad exclusiva, escúcheme bien, exclusiva a los asambleístas o a la Asamblea para derogar leyes, no al presidente de la República vía decreto. Pero más allá de los discursos y las posiciones políticas, el texto, que reforma 9 códigos y 8 leyes, incluye un nuevo modelo para la contratación pública y evaluación de los servidores públicos. Abre un nuevo proceso de remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados de las obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas. Además, unifica las juntas de regulación monetaria y la financiera, y también faculta al presidente de la República para que se pueda suprimir entidades creadas por ley. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. La Ley de Integridad Pública aumenta hasta 15 años las penas para menores de edad que cometan delitos graves. Además, establece que podrán ser recluidos en cárceles para adultos, por lo que organizaciones de derechos humanos ya preparan demandas de inconstitucionalidad. Aunque no serán juzgados como adultos, los menores de edad ahora se enfrentarán a penas más duras por el cometimiento de delitos. Tras la aprobación de la Ley de Integridad Pública, la norma hace modificaciones al Código de la Niñez y establece como pena máxima la privación de libertad por hasta 15 años cuando se trata de delitos graves como el sicariato, que anteriormente era de 8 años. Otro tema importante que cambia es la posibilidad de que, con motivo del conflicto armado interno, un menor de edad que comete ciertos delitos relacionados con la delincuencia organizada, que lo cumpla en un centro de privación de libertad de adultos, que se destinará a un espacio específico. Además, aumenta a 1 año el internamiento preventivo en delitos cuyas penas pasen los 10 años. Habrá 2 años de investigación previa si el delito pasa a los 5 y 90 días de instrucción fiscal tras la audiencia de vinculación. Estos cambios preocupan a organizaciones como UNICEF y Pacto por la Niñez, quienes aseguran se viola no solo la Constitución, sino tratados internacionales. Se penan delitos como el enriquecimiento ilícito, como el testaferrismo,
¿Cómo puede una criatura que no tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse cometer tales delitos? Es tan absurdo que se pena a los adolescentes con sanciones más severas que a sus reclutadores. A sus reclutadores les pueden poner máximo 13 años. Para el abogado penalista Nicolás Salas, el recluirlos en centros de privación para adultos y no de adolescentes no garantiza la reducción de delitos, por lo que deben estar acompañadas de políticas públicas. Tendríamos que preguntarnos también qué hace el Estado, más allá de la sanción, más allá del endurecimiento, más allá de la eliminación de ciertas garantías y el incumplimiento de tratados internacionales para evitar que ese fenómeno ocurra. 350.000 niños en este último periodo excluidos del sistema educativo. La tercera parte de la población se pongan en riesgo. Las organizaciones sociales adelantan que si el presidente no veta estos artículos, en las próximas semanas irán a la Corte Constitucional con medidas cautelares e incluso a cortes internacionales. Lucía Clavijo, Teleamazonas. En Puerto Viejo, Guayaquil y Durán, procesados lograron beneficiarse con arrestos domiciliarios tras presentar cuadros de ansiedad y otras afecciones. La policía destina más de 800 uniformados para custodiar a estos delincuentes a escala nacional. Lo ha hecho público el ministro del Interior. Son algunos casos en los que, a su criterio, no cabía dictar arresto domiciliario. Y ahí, por ejemplo, el proceso contra Rafael P. por homicidio culposo en un siniestro de tránsito en Ambato, quien recibió arresto domiciliario para que se recupere de las cirugías a las que tuvo que ser sometido tras resultar herido. Fue pedido de su defensa. El juez del caso dio a conocer el titular de esta cartera de Estado, Fabián Flores, de Tungurahua. El procesado se mantiene en su domicilio en Durán. Otro caso, Denis C., detenido por presunto tráfico de drogas en 2023. Fiscalía pidió arresto domiciliario para él y la jueza Marcia Vázquez así lo resolvió. En el proceso constan informes médicos. El Ministerio del Interior sostiene que se presentaron certificados que demostraban que el procesado tiene cálculos renales. Ocurrió en Guayaquil. Y en Puerto Viejo, Manabí, en otro de los procesos denunciados por esta cartera de Estado, un nombre conocido, Iván Espinel, exministro de Inclusión y ex candidato a la presidencia, quien también recibió arresto domiciliario tras presentar un cuadro de ansiedad y depresión. Juan Carlos Terán fue el juez en esta causa, y así lo dio a conocer el ministro Reinberg, quien adelantó que seguirá nombrando a funcionarios judiciales porque así espera que las cosas cambien. Más de 800 policías custodian casos como estos. Carlos Acoto, Teleamazonas. Más de 100.000 personas han sido detenidas durante el conflicto armado interno en Ecuador, pero apenas el 3% continúa en las cárceles. Esto afirma el gobierno. Desde el Ministerio del Interior se enfatiza en la importancia de depurar las filas del sistema de justicia. En Ecuador hay cerca de 33.000 reos y al menos 10.000 han salido de las cárceles del país con medidas sustitutivas o con libertad, aseguró la mañana de este miércoles el ministro del Interior, John Reinberg. A esto se le añade que durante el conflicto armado interno se han detenido a más de 100.000 personas y apenas el 3% continúa al interior de los centros carcelarios. Hoy en día hay cerca de 900 policías destinados a custodiar arrestos domiciliarios en vez de estar en las calles combatiendo la delincuencia. Y es ahí cuando el gobierno, una vez más, señala al sistema de justicia. En el sistema judicial hay mucha corrupción y el problema de esa corrupción, comparándola hoy de hace 15 o 20 años, es que hoy gente muere en las calles por culpa de esa corrupción. Es así que Reinberg señaló la importancia de la recién aprobada Ley de Integridad Pública, en la que la Asamblea plantea la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura declare en emergencia la función judicial. Eso tenía que acabarse y a eso queremos llegar. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura está incompleto y prorrogado. El Consejo de Participación Ciudadana no puede elegir a los nuevos miembros porque aún el Ejecutivo no envía la terna. El ministro del Interior también se refirió a la nueva cárcel El Encuentro en Santa Elena. Dijo que estará lista antes de fin de año y hasta ese punto se trasladarán a los reos de alta peligrosidad. El primero será alias Negro Willy. Creo que va a ser el nuevo hogar de forma permanente para él. El gobierno también se pronunció respecto a la fuga de alias Fede, líder de las Águilas de la Penitenciaría del Litoral. Reinberg anunció que hay información adelantada y una vez más descartó el pago de $1,5 millones para su fuga. Bernarda Ceballos, Teleamazonas.
En una serie de operativos, la Policía Nacional neutralizó a peligrosos extorsionadores que sembraban terror en 3 provincias del país. Esto en medio de cuestionamientos por decisiones judiciales que los dejaron libres. Considerado el terror del Cristo del Consuelo en el sur de Guayaquil, Carlos David Valencia Trejo fue captado por cámaras cuando llegaba en una moto junto a otro sujeto. ¿Usted es la dueña? No, el dueño. Exigiendo dinero bajo amenazas a la dueña de este negocio. El dueño del barrio, ¿usted no sabe que aquí todo barrio tiene dueño? No. Sí, para que vaya sabiendo, mamita. Ya, pero ahorita queremos que nos regale una recolecta. Ahorita yo no tengo... No, ahorita no queremos conversar con la dueña. Aunque fue liberado en 2023 por el juez Walter Patricio Caicedo Merizalde, retomó rápidamente su accionar delictivo y fue detenido la noche de este martes en el distrito 9 de octubre. Quien registra antecedentes por tenencia de armas de fuego, asesinato, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y robo. Este caso se suma a la larga lista de decisiones judiciales cuestionadas que han permitido la reincidencia de criminales peligrosos. De una vez que todos los ecuatorianos conozcan quiénes son las personas que están facilitando que el Ecuador siga viviendo estos momentos que estamos viviendo hoy. En el sector de los esteros, también en el sur del puerto principal, el grupo táctico Guire aprendieron a Andy Jackson Baque Alcíbar y a Sting Jorge Valdés, vinculados a extorsiones y al lanzamiento de artefactos explosivos en una ferretería. En tanto, en el Centro de Rehabilitación Social del Lago Agrio, en Sucumbíos, Sebastián Mina Castro, con antecedentes por asesinato, robo y extorsión, fue detenido por seguir extorsionando desde prisión. La víctima denunció haber pagado $1.500 y aún recibir amenazas. Mientras que en Jipijapa, en Manabí, Marcos Fabián Baque Roble, con antecedentes por narcotráfico, fue capturado tras exigir $3.000 a varias personas. Estos operativos, coordinados con el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, el Ejército y Fiscalía, representan un gran golpe contra las redes criminales. Catalina García, Teleamazonas. Seguimos juntos, amigos. Gracias por estar aquí. 3 privados de la libertad venezolanos y 1 ecuatoriano son investigados por el intento de asesinato de Daniel Salcedo, pieza clave en la investigación del caso Villavicencio. Militares encontraron las armas que se utilizaron en la cárcel de Riobamba. Junto con su hermano fue trasladado a la cárcel de Riobamba por razones de seguridad, pero 48 horas después lo intentaron asesinar. El blanco del ataque, confirman las autoridades, era Daniel Salcedo Bonilla, quien se encontraba junto a su hermano Noé en una de las celdas de este penal, cuando con pistola y cuchillo quisieron acabar con su vida. Daniel resultó ileso, su hermano, quien impidió el ataque, terminó herido. Tras una requisa se encontraron las armas utilizadas y a las 4 personas que participaron en el frustrado ataque. 3 privados de la libertad venezolanos y 1 ecuatoriano. Trataron de quitarle la vida y el hermano se opuso y recibió una herida de fuego y heridas de arma blanca. Pero, ¿qué hay detrás? En mayo pasado, Sonia Vera, abogada de Jorge Glass, publicó en sus redes sociales la versión del abogado Lenín Vimos, procesado en el caso Plaga, quien vinculó a Salcedo, Javier Jordán, José Serrano, Jorge Glass y Ronnie Aliaga en el caso Villavicencio. En medio de una advertencia de la Fiscalía por la filtración de los documentos que forman parte de esta investigación reservada, se conoció que los mencionados fueron notificados. En el relato del ex abogado de Los Lobos, testigo protegido de Fiscalía, se menciona además que por el asesinato del ex candidato presidencial se habría pagado $1 millón. Y en la coordinación habría participado además Fabricio Colompico de la organización delictiva Los Lobos, la misma a la que pertenece alias Invisible, hoy en la cárcel La Roca, procesado por el caso Villavicencio. En enero de 2024, Fabricio Colompico se fugó de la cárcel de Riobamba y luego fue recapturado. Según información de inteligencia proporcionada entonces, la organización Los Lobos ejercía control en ese centro carcelario en el que se intentó asesinar a Daniel Salcedo, quien ya coopera con Fiscalía. Carlos Acoto, Teleamazonas. La justicia española aprobó la extradición de William Alcíbar, alias Comandante Willy, considerado uno de los líderes criminales más peligrosos del Ecuador. Tras meses detenido en Europa, el delincuente deberá regresar al país para enfrentar cargos por terrorismo, narcotráfico y asesinato.
William Joffrey Alcíbar, alias Comandante Willy, está a punto de ser extraditado a Ecuador. Pero no llega como un preso cualquiera. Vuelve al país donde sembró terror, donde lideró atentados, extorsiones, asesinatos y pactó con cárteles extranjeros. Vuelve al lugar donde hoy su cabeza tiene precio, y no por parte de la justicia, sino del mismo mundo criminal que ayudó a fortalecer. En Ecuador, el nombre de Negro Willy, también conocido como Comandante, es sinónimo de muerte y miedo. Líder de los Tiguerones, fue autor intelectual del atentado a TC Televisión, una toma armada en pleno noticiero que estremeció al país. Pero sus delitos no terminan ahí. Coordinó coches bomba, sicariatos y extorsiones masivas. Desde el extranjero emitía órdenes criminales con llamadas desde Colombia, Perú y Chile. Su caída reveló conexiones con disidencias de las FARC y cárteles mexicanos. Fue capturado en octubre de 2024 en España junto a su hermano Ronco, el número 2 de los Tiguerones. Ahora su extradición ha sido aprobada, pero Ecuador deberá garantizar que no muere en prisión, según exige el gobierno español. Irónicamente, esa protección no será fácil. Alias Comandante Willy no solo es uno de los criminales más peligrosos de Ecuador, es también uno de los más poderosos. Tanto así que en España lo defiende Gonzalo Boye, el abogado que ahora defiende al líder de los Tiguerones. También defendió a Julian Assange, fundador de Wikileaks. También defendió a Edward Snowden, el ex contrabandista de la NSA, que filtró programas de vigilancia masiva del gobierno estadounidense. Además, Boye ha sido el abogado clave de Charles Puigdemont, expresidente catalán prófugo desde 2017, procesado por sedición y malversación de fondos públicos. Con este historial queda claro que Alcíbar no es un simple delincuente, es alguien con tanto dinero e influencia que puede pagar una defensa de lujo europea. Catalina García, Teleamazonas. Más de 300.000 personas han sido desplazadas internamente en Ecuador en los últimos 2 años a causa de la violencia e inseguridad. Según ACNUR, las víctimas directas de esta problemática son los niños y adolescentes. La violencia y las amenazas han forzado a más de 122 millones de personas en el mundo a huir de sus hogares. Y Ecuador no es ajeno a esta realidad. Según ACNUR, el organismo de las Naciones Unidas para proteger a los refugiados, hasta abril de 2025 el país ha acogido a más de 610.000 personas desplazadas, la mayoría migrantes y refugiados provenientes de Colombia y Venezuela. No obstante, esto se agudiza con otro fenómeno, los desplazamientos internos. Implica que hay gente que vive en la costa, ¿no es cierto?, en ciertas zonas como Guayaquil, como Durán, como Esmeraldas, que se ha visto forzada a ir a otras zonas dentro del país. Entonces, eso es un fenómeno nuevo porque nunca habíamos tenido desplazamientos internos por violencia o muy pocos. Acá en Ecuador, desde la declaratoria de conflicto armado interno, esta ha sido una situación que se ha proliferado debido a varias razones. El primero, pues, por la disputa territorial que hay dentro de estas zonas. Segundo, el control que tienen los actores criminales dentro de zonas consideradas altamente peligrosas. Pero no solamente son provincias como Esmeraldas o Guayaquil. La violencia criminal y las amenazas ha obligado a que familias de Azuay, El Oro y Los Ríos dejen sus hogares, generando un fenómeno creciente de desplazamiento interno. Que las grandes víctimas del desplazamiento interno en el Ecuador son niños y adolescentes. Lo que hay que hacer en los territorios es reducir los niveles de violencia, ¿no es cierto?, la influencia de grupos criminales, porque una persona si es desplazado, toma esa figura, es porque realmente fue forzada a hacerlo, porque estaba recibiendo amenazas, sus hijos iban a ser cooptados, sus hijas sufrían violencia sexual. Y es ante esta realidad que el número de desplazados internos no para de crecer. La experta Catherine Herrera afirma que estas cifras no serían 100% reales, pues la totalidad de los casos no se terminan denunciando. En provincias, por ejemplo, de la Amazonía, en la parte sur del país y también en la parte fronteriza, también están realizando este tema de desplazamiento forzado interno, y no únicamente por estructuras criminales nacionales, sino también por estructuras criminales transnacionales. Según ACNUR, los altos índices de violencia que registra Ecuador han provocado el desplazamiento interno de más de 300.000 personas solamente en los últimos 2 años. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que las instalaciones nucleares iraníes quedaron totalmente destruidas tras los bombardeos. Además, Irán confirmó que su programa nuclear continuará tras los constantes ataques a sus instalaciones.
Las consecuencias del reciente bombardeo estadounidense contra las instalaciones nucleares de Irán siguen generando controversia en la arena internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el programa nuclear iraní ha sido devuelto décadas atrás. No creo que vuelvan a hacerlo. Creo que ya están hartos. Quiero decir, acaban de pasar por un infierno. Los ataques, ejecutados la madrugada del domingo por bombarderos B-2 y un submarino con misiles Tomahawk, se centraron en los complejos nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan. El panorama no es tan claro. Un informe preliminar filtrado por los medios de comunicación estadounidenses sugiere que, si bien hubo daños importantes, el programa iraní solo fue levemente dañado, sin afectar componentes clave. Esta cobertura mediática enfureció al presidente Donald Trump, quien insistió que los medios pretendían desprestigiar el ataque militar. Creo que fue una destrucción total. No tuvieron oportunidad de sacar nada porque actuamos rápido. Desde Irán, por primera vez se reconoció oficialmente el impacto del ataque. Sí, nuestras instalaciones nucleares han resultado gravemente dañadas. Eso es seguro, porque han sido objeto de repetidos ataques. El portavoz iraní también confirmó que el programa continuará. Ante esto, el primer ministro Benjamin Netanyahu instó a las autoridades iraníes a abandonar su proyecto nuclear. Si alguien en Irán intenta reconstruirlo, actuaremos con la misma determinación, con la misma intensidad para frustrarlo. Irán no tendrá un arma nuclear. El conflicto, que durante 12 días mantuvo al mundo en vilo, ha entrado en una frágil tregua, pero tanto Washington como Tel Aviv aseguran que no dudarán en volver a actuar. Mateo Paredes, Teleamazonas. Y ahora les contamos la historia de un lojano radicado en Israel desde hace 3 décadas que ha sobrellevado la ofensiva de Irán. El ecuatoriano sobrevivió a un misil que cayó cerca del refugio donde estaba junto a su familia. No es la primera guerra que presencia. Con esta frase nos permite conocer su historia William Chapa, ecuatoriano radicado en Israel hace 30 años, quien califica a la guerra de 12 días entre Israel e Irán como diferente y una de las más duras que ha tenido que superar debido a la potencia de los misiles que perforaron el domo de hierro de Israel, estableciendo una alerta máxima en todo el país. La verdad es que no hemos dormido. Estas últimas noches no hemos dormido, porque ellos atacaban a las 7:30, 8 de la noche, a las 10:30 de la noche, 12:30, 1 de la madrugada y 4:30, 5 de la madrugada. Y con ello el miedo de perder a la familia también se hizo presente, pues pese a haberse suspendido ciertas actividades durante ciertas horas de la mañana y tarde, el transcurrir de los días en esta guerra dependía de 10 minutos. En el teléfono nuestro nos llega una alarma para poder ir a los refugios, para llevar el agua, para poder, estar listos. Es la norma de seguridad disposición de seguridad que tenemos que aceptarla para poder, se puede decir, intentar salvar nuestras vidas. Pero no todo se puede anticipar o prever dentro de un conflicto bélico como este. William nos narra que en muchas ocasiones, pese a estar en un refugio, si un misil alcanza el edificio donde se encuentra el búnker, las personas que se encuentran adentro podrían salir lastimadas o perder la vida. Y aquí la historia a la que se aferra este ecuatoriano con mucha esperanza y gratitud a la vida, dado que el día en el cual se declara una supuesta tregua, Irán bombardea a Israel en 4 ocasiones con cerca de 90 misiles. Uno cayó muy cercano a la vivienda donde estaba refugiado William y su familia. Un misil cayó a 1,5 kilómetros más o menos. El estruendo fue terrible, grande, se puede decir una manzana entera destruida por la explosión del misil. Hoy parece que todo comienza a retomarse con normalidad. Él regresó a su trabajo, los niños a la escuela y las tensiones han bajado. No obstante, el haber estado en una zona de guerra y haber tenido a una hija que luchó en ella, muy difícil, va a ser de olvidar. Se puede decir 2 semanas que se ha trabajado, como se puede decir, a medio gas. Y bueno, ahora vamos a aprovechar y seguir trabajando como lo hemos venido haciendo, que gracias a Dios hay trabajo acá en Israel. Astrix Ingrid, Teleamazonas.
Seguimos con más. El Consejo de Participación Ciudadana devolvió la terna que remitió la Corte Nacional de Justicia para la elección del presidente del Consejo de la Judicatura para que sea completada. Esto tras declarar en inhabilidad a uno de los integrantes. Daniela Valencia nos da más información desde el Consejo de Participación. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras. Pues sí, contrario a cumplir con esta necesidad de completar el Consejo de la Judicatura, hace unos minutos el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió devolver la terna que envió la Corte Nacional de Justicia el pasado 17 de enero, esto para completarla, pues decidieron con 4 votos a favor declarar en inhabilidad al tercer miembro de esta terna. Esto respondió a una moción presentada por la consejera Joana Verde Soto en una alerta que presentó un ciudadano, pues decía que esta persona aún es conjuez del Tribunal Contencioso Electoral. Escuchemos lo que dijeron los consejeros. Ante lo cual es un hecho público, notorio y evidente que dicho profesional incurre en una inhabilidad para aceptar su participación en el proceso de selección y designación de los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura, que se convierte en una situación no prevista y por lo tanto requiere un pronunciamiento de este Pleno. La decisión se tomó a pesar de los cuestionamientos del consejero Gonzalo Albán, quien indicó que esto se podía presentar en la fase de impugnación ciudadana, lo que estaría vulnerando el proceso, algo que también indicó la consejera Nicole Bonifaz. Escuchemos. Hay un momento para reír, hay un momento para llorar, como decía Eclesiastés, pero asimismo hay un momento para cada paso dentro del proceso. Es parte del principio del debido proceso. Asimismo, también deberían realizar las acciones oportunas para que se remitan las ternas que nos hacen falta, de lo cual, en mi punto de vista, no se ha realizado nada. Estas actuaciones contradictorias sí llaman mucho la atención, porque para unas cosas se fundamentan en principios de celeridad y para otras no. Adicional a ello, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conoció la renuncia del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, quien indicó que ya había cumplido con el periodo constitucional por el que fue elegido en 2019. Es lo que les podemos comentar hasta ahora. Ustedes tienen más información. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora les contamos que la estudiante agredida por su compañera de colegio en el Parque Ichimbí, en Quito, pasa por un proceso desinflamatorio para realizarse exámenes de salud. Mientras tanto, la subsecretaría de Educación planea hacer cambios en la normativa para establecer controles más severos a los estudiantes. Lo que ocurra con la presunta agresora lo decidirá la Junta Distrital. Este es el video de una pelea a las afueras de una unidad educativa fiscal en Quito entre 2 estudiantes, en el que se ve como una de ellas agrede fuertemente a la otra. Lo más impactante, además de los brutales golpes, es la cantidad de personas que presenció el hecho y no hizo nada, reflejando la violencia que se vive en el sistema educativo. Que estamos criando una generación de niños y jóvenes que han estado expuestos a distintos niveles de violencia que ha sido casi normalizada. La estudiante agredida se encuentra en casa reposando y pasa un proceso desinflamatorio, mientras la agresora recibe clases virtuales hasta que la Junta Distrital resuelva el caso y la sancione a ella y a los estudiantes que presenciaron y apoyaron el acto de violencia. No se ha reportado ninguna fractura. Las sanciones podrían llegar incluso a la separación de los estudiantes del colegio. La subsecretaría del Ministerio de Educación asegura que la escalada de estos hechos escapa de la competencia de esta cartera de Estado. Por ejemplo, el reciente caso de un estudiante con un arma de fuego en la institución. Quizás rever el tema de algunas restricciones que hay para control dentro de los establecimientos educativos, que quizás se pueda facilitar el hecho de que haya la posibilidad de revisarlas, hacer requisas en los colegios. Estudios internacionales han mostrado que no es deseable, no buscamos que el conflicto entre a la institución educativa. La Unión Nacional de Educadores exige a las autoridades que declaren al sistema educativo en emergencia. Por su parte, María Brown, exministra de Educación, plantea que se debería insertar una clase a la malla curricular enfocada en la educación para la paz. Que ellos sean capaces de reconocer los sentimientos de otros, ser empáticos. Que a partir del próximo año lectivo, en el ciclo Sierra, que iniciaremos en el mes de septiembre, se incluya ya una inserción curricular enfocada en seguridad integral.
La subsecretaría asegura que se está acompañando a los padres y estudiantes de la institución donde ocurrió el hecho violento y que se harán talleres y capacitaciones con ese grupo de estudiantes. Además, a las afueras de la unidad educativa ya se puede observar presencia policial. María Gracia Chacón, Teleamazonas. La ruta del ferrocarril Alausí-Nariz del Diablo se reactivará desde el próximo 5 de julio tras haber permanecido paralizada por más de 6 años. Ricardo Cruzati viajó hasta ese cantón de Chimborazo y nos amplía la información. Hola, Ricardo. Así es, ¿qué tal, compañeros? Gran expectativa despierta esta nueva fecha en la que el ferrocarril de Alausí realizará su primer recorrido después de más de 6 años de haber estado fuera de servicio. Nosotros les tenemos más detalles en el siguiente reportaje sobre los costos y la compra de los boletos. Veamos. El ferrocarril por fin vuelve. Es la frase que se repite en cada rincón de Alausí. Comerciantes, hoteleros y vecinos de este cantón sienten no solo la alegría, sino también esperanza de que su actividad económica vuelva a reactivarse. Y es que durante la sesión solemne por los años de cantonización de Alausí, el alcalde Remigio Roldán dio a conocer la fecha en la que nuevamente el ferrocarril realizará su primer viaje, así como también los costos. $18 para los ecuatorianos y para los extranjeros $30. El primer viaje será el día 5 de julio a las 9 de la mañana. Ya saldrá el primer viaje en este sentido desde esta estación de Alausí hasta estación del Nariz del Diablo, ¿no? Y el retorno será a las 11 de la mañana. El proceso para adquirir los boletos será a través de la página web del GAT municipal de Alausí, así como también de forma presencial en la estación ferroviaria. Y se prevé que el tren realice 3 recorridos diarios. Por viaje tenemos nosotros habilitados los 6 coches con una capacidad de 188 pasajeros en una capacidad del 100%. El recorrido tiene una duración en tiempos de 2 horas y media. El retorno del ferrocarril no solo marca el reinicio de una operación turística, representa un símbolo de esperanza y desarrollo para Alausí, donde sus habitantes esperan con ansias verlo volver a operar con normalidad. Cabe recalcar, compañeros, que se tiene previsto que para la fecha de inauguración del recorrido del ferrocarril de Alausí, autoridades del gobierno estén presentes, entre ellas el presidente Daniel Noboa. Es lo que les podemos contar a esta hora. Regresamos con ustedes a estudios. Y con esta información vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más aquí en 24 horas.